Ahora veremos una pequeña introducción a las integrales definidas. Y para empezar a hablar de las integrales definidas y del teorema fundamental del cálculo, primero debemos responder esta pregunta: ¿qué es la integral? Recordemos que las integrales son las herramientas para calcular el área bajo la curva. También la integral es la operación inversa de la derivada. Y por último, la integración es el concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Para darle solución a nuestra pregunta hablaremos del problema de las cuadraturas. Recordemos que en siglos anteriores se habían hecho la pregunta de cómo poder calcular el área de una curva. Uno de los primeros matemáticos en hacerse esta pregunta fue Arquímedes. Fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Presentó 24 proposiciones sobre las parábolas. La cuadratura de la parábola representó el uso más sofisticado del método exhaustivo o de agotamiento en las matemáticas antiguas, y no fue superada hasta el desarrollo del cálculo integral en el siglo XVII. Ahora preguntamos, ¿cómo podemos hallar el área del punto A al punto B de nuestra curva? Lo que hizo fue realizar rectángulos que subieran hasta la gráfica, y al realizar estos rectángulos podemos darnos cuenta que si sumamos el área de todos esos rectángulos nos va a dar un área cercana al que está debajo de la curva. Solamente nos faltarían estos pequeños triángulos. ¿Qué sucede y qué realizó nuevamente Arquímedes? Fue dividiendo estos intervalos cada vez en intervalos más pequeños. Por ejemplo, si dividimos ahora en intervalos nuevamente de rectángulos cada vez más pequeños, observamos que la suma del área de todos los rectángulos va a ser cada vez más cercana al área que está debajo de la curva. Y claro, si seguimos dividiendo en intervalos más pequeños, el área va a ser más cercana y el límite de esa suma será el área encerrada bajo la curva. A este límite de las sumas lo llamó Jean Bernoulli integral, y Leibniz le puso la notación que conocemos ahora. Ahora, ¿cómo podemos conocer el área de esta curva? Se le llama integral entre el intervalo a y b de la función f de x con su correspondiente diferencial en x. Entonces, Leibniz y Newton descubrieron lo que llamamos el teorema fundamental del cálculo, que dice: la diferenciación y la integración son operaciones inversas, y estas son una de las aplicaciones más importantes que tiene el concepto de la integral definida. Ahora vamos a conocer la primera y la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, conocido como TFC por sus iniciales. La primera parte nos dice: si tenemos la derivada con respecto a x de una integral que va desde una constante a hasta la variable x, y aquí una función f de t con su correspondiente diferencial en t, entonces esto va a ser igual a la función en x. Simplemente lo que hacemos es cambiar la variable t por la variable x, y se vuelve a escribir la misma función pero ahora con la variable en x. Ahora veremos una situación más compleja. Si tenemos la derivada con respecto a x de una integral que va desde una constante a hasta una expresión u de x con la misma función f de t con su correspondiente diferencial de t, esto es igual a la función u de x, y multiplicamos por la derivada de u de x, que es la derivada interna, similar a lo que conocemos como la regla de la cadena. Esto es lo que nos muestra la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Ahora, veamos el siguiente ejemplo.